El invierno pasado, mi amigo Joaquín y yo decidimos pasar una semana en una cabaña en lo profundo de los bosques de Alaska. Parecía el escape perfecto de la monotonía de nuestras vidas en el pueblo. La cabaña estaba a 2 horas en coche de mi casa, aislada de la civilización. Joaquín la había encontrado en internet, anunciada como un lugar apartado con vistas impresionantes y una estufa de leña para mantenernos calientes. La idea de árboles cubiertos de nieve y noches tranquilas junto al fuego sonaba como un sueño. Empacamos nuestras cosas, cargamos mi camioneta y partimos a primera hora de la tarde. Al principio, el viaje transcurrió sin incidentes. El camino se fue estrechando a medida que nos acercábamos a la cabaña, y pronto se convirtió en un sendero que se abría paso a través del interminable bosque. Para cuando llegamos, el sol ya se estaba poniendo en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la nieve. La cabaña era pequeña pero acogedora, con un solo dormitorio, una cocina diminuta y una chimenea que parecía haber visto días mejores. A su alrededor no había nada más que imponentes árboles y silencio. Después de desempacar, decidimos estirar las piernas y explorar la zona antes de que oscureciera demasiado. El bosque estaba inquietantemente silencioso, el tipo de silencio que se siente pesado, como si los árboles estuvieran escuchando. Nuestras botas crujían en la nieve mientras seguíamos un estrecho sendero que serpenteaba entre los pinos. Fue entonces cuando lo oímos, un grito. Al principio fue débil, solo un grito distante llevado por el viento. Joaquín y yo nos detuvimos en seco, intercambiando una mirada nerviosa. Luego volvió a sonar, esta vez más fuerte e inconfundiblemente humano. Era el tipo de grito que te revolvía el estómago, crudo y desesperado, como si alguien estuviera en serios problemas. «Tenemos que ir a ver», dijo Joaquín. Siempre fue más valiente que yo, o quizás simplemente más imprudente. Yo quería dar la vuelta y fingir que no habíamos oído nada, pero no podía dejar a alguien ahí fuera si necesitaba ayuda. Seguimos el sonido, nuestros pasos rápidos e irregulares. Los gritos se hicieron más fuertes a medida que nos adentrábamos en el bosque, y pronto vimos una tenue luz más adelante. Era una cabaña, mucho más vieja y deteriorada que la nuestra. Las ventanas estaban sucias y el techo se hundía bajo el peso de la nieve. La luz del interior parpadeaba como si proviniera de un fuego o una linterna. A medida que nos acercábamos sigilosamente, los gritos cesaron. Fueron reemplazados por un sonido bajo y apagado, como alguien llorando o jadeando. Joaquín me hizo un gesto para que me quedara atrás mientras él se acercaba a la ventana. Limpió un pequeño parche de escarcha del cristal y miró hacia adentro. Nunca olvidaré la expresión de su rostro cuando se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos y pálido como la nieve que nos rodeaba. «Hay un tipo atado a una silla», dijo. «Y otro hombre, lleva una máscara. Tiene un cuchillo». Sentí que se me caía el corazón al suelo. Mis piernas se convirtieron en gelatina, y por un segundo, no pude moverme. Joaquín ya se estaba alejando de la ventana cuando una voz cortó el aire detrás de nosotros. «¿Qué están haciendo?» Nos dimos la vuelta y allí estaba, un hombre alto y de anchos hombros, de pie a pocos metros de distancia. Vestía un abrigo grueso y botas, su rostro oculto en las sombras de su capucha. No podía ver sus ojos, pero podía sentirlos sobre nosotros, afilados y fríos. Ninguno de los dos dijo una palabra. Joaquín me agarró del brazo y salimos corriendo. El hombre gritó algo, pero no me detuve a escuchar. Los árboles pasaban borrosos a nuestro alrededor mientras corríamos, nuestro aliento humeando en el aire gélido. Podía oír el crujido de la nieve detrás de nosotros, sus pasos pesados e implacables. Me ardían los pulmones y el corazón me latía con tanta fuerza que pensé que iba a estallar, pero no me atreví a mirar atrás. Llegamos a nuestra cabaña y cerramos la puerta de golpe, asegurándola con manos temblorosas. Por un momento, nos quedamos allí parados, mirándonos el uno al otro, tratando de recuperar el aliento. Luego apagamos las luces y miramos por la ventana, esperando ver al hombre corriendo hacia nosotros. Pero el bosque estaba vacío. El único sonido era el viento silbando entre los árboles. Joaquín agarró su teléfono y llamó a las autoridades. Pareció una eternidad antes de que llegaran,
pero finalmente vimos las luces rojas y azules parpadeantes cortando la oscuridad. 2 oficiales salieron de su vehículo, su aliento empañándose en el frío mientras salíamos a toda prisa para recibirlos. Les contamos todo sobre los gritos, el hombre atado, la figura enmascarada y el tipo que nos había perseguido. No parecían del todo convencidos, pero accedieron a revisar la vieja cabaña. Los guiamos de vuelta a través del bosque, nuestra linterna cortando las sombras. Cuando llegamos a la cabaña, se me revolvió el estómago. El lugar estaba vacío. Ni luz, ni gritos, ni señales de nadie. La puerta estaba ligeramente entreabierta, crujiendo con el viento, y dentro no había nada más que una habitación vacía con un suelo polvoriento y una silla rota en la esquina. Los oficiales dijeron que continuarían su búsqueda y nos dijeron que nos quedáramos en nuestra cabaña por la noche. No dormimos nada. No dejaba de imaginarme al hombre de la máscara, preguntándome si estaría ahí fuera observándonos. 2 días después, las autoridades llamaron para informarnos que habían atrapado a los hombres. No nos dieron muchos detalles, solo que habían encontrado tanto al hombre enmascarado como al tipo que había estado atado. El oficial al teléfono sonaba incómodo, como si hubiera más en la historia que no nos estaba contando. Cuando lo presioné para obtener respuestas, simplemente dijo, es mejor que no lo sepan. Dejamos la cabaña ese mismo día, acortando nuestro viaje. El bosque ya no se sentía pacífico. Se sentía mal, como si estuviera ocultando secretos que no estábamos destinados a descubrir. Incluso ahora, de vuelta en casa, no puedo olvidar el recuerdo de esa noche. Los gritos, el hombre enmascarado, la persecución, todo está grabado en mi mente. A veces me pregunto qué pasó en esa cabaña. ¿Quiénes eran esos hombres y por qué torturaban a uno de ellos? Las autoridades nunca nos lo dijeron, y tal vez sea mejor así. Pero de vez en cuando estoy despierto por la noche, pienso en esa voz en el bosque, baja y fría. Era enero de 2019, y vivía en un barrio tranquilo en California. Ese invierno estaba helando, y las noticias nos advertían sobre una inusual tormenta de nieve intensa que se dirigía hacia nosotros. Era extraño ver nieve aquí. Siempre había imaginado California soleada, pero esa noche todo estaba cubierto de blanco. Era como si alguien hubiera pintado el mundo entero con una brocha gruesa de nieve. Mi habitación estaba en el segundo piso de nuestra casa, y me desperté alrededor de las 3 de la madrugada, adormilado y con ganas de ir al baño. La casa estaba en silencio, un silencio pesado, como si la nieve de afuera amortiguara todo sonido. Al bajar las piernas de la cama, miré hacia la ventana para ver cuánta nieve había caído. Había estado emocionado ese día, imaginando cómo se vería el vecindario bajo un grueso manto de nieve. Cuando corrí la cortina, me quedé atónito. La nieve era más profunda de lo que jamás había visto. Se amontonaba más allá de la acera, completamente lisa e intacta. Las luces de la calle se reflejaban en la nieve, haciéndola brillar tenuemente en la oscuridad. Era hermoso, casi mágico. Sin coches, sin gente. Solo una quietud blanca y pura. Decidí bajar a tomar un vaso de agua después de usar el baño. Las baldosas frías del suelo del baño me hicieron temblar, pero no le di mucha importancia. Bajé las escaleras, encendí la luz de la cocina y tomé un vaso del armario. La casa se sentía extrañamente vacía. Probablemente era solo la tormenta de nieve, me dije a mí mismo. Hacía que todo pareciera más silencioso de lo habitual. Después de beber el agua, me quedé allí un segundo, dejando que mis ojos se ajustaran a la luz de la cocina. Fue entonces cuando lo oí. Un suave clic. Venía de la puerta principal. Mi primer pensamiento fue que era solo una rama golpeándola. El viento afuera era feroz. Tal vez algo había golpeado la casa. Sin darle importancia, apagué la luz y volví arriba. Las escaleras crujieron ligeramente bajo mis pies, como siempre. Cuando llegué a mi habitación, volví a mirar por la ventana. Esta vez, algo era diferente. Había huellas en la nieve,
huellas frescas. Comenzaban justo en el borde de mi entrada, cerca de la casa, y se dirigían hacia el patio trasero del vecino. Las miré fijamente, tratando de procesar lo que estaba viendo. No habían pasado más de 4 minutos desde la última vez que miré afuera. ¿Cómo podía alguien haber hecho esas huellas tan rápido, sin que yo oyera nada? Entrecerré los ojos para ver si las huellas volvían o continuaban. No lo hicieron. Simplemente desaparecieron detrás de la casa del vecino como si la persona se hubiera esfumado. Una extraña sensación me invadió, pero traté de ignorarla. Me dije a mí mismo que solo era algún adolescente jugando en la nieve. Tal vez alguien tomando un atajo a su patio trasero. No era un gran problema. Al menos, eso es lo que me seguía diciendo a mí mismo. No dormí mucho después de eso. Seguí mirando por la ventana, observando la nieve, esperando a ver si alguien regresaba. A la mañana siguiente, bajé las escaleras y encontré a mi mamá y a mi papá en la sala. Parecían molestos. Mi mamá estaba sentada en el sofá, con las manos fuertemente entrelazadas, mientras mi papá caminaba de un lado a otro. ¿Qué pasa?, pregunté, frotándome los ojos. Mi papá se detuvo y me miró. El juego de joyas de oro de tu mamá ha desaparecido, dijo. Ese juego de joyas era especial. Mi papá se lo había regalado a mi mamá en su aniversario de bodas. No solo era caro, sino que tenía un valor sentimental. Mi mamá no lo usaba a menudo, pero lo guardaba en una pequeña caja de madera en su habitación. ¿Cómo?, pregunté con voz temblorosa. No lo sabemos. No oímos nada, pero ha desaparecido. De repente, recordé las huellas. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras les contaba lo que había visto la noche anterior. Las huellas frescas en la nieve que iban desde nuestra casa hasta el patio trasero del vecino. Mi papá frunció el ceño y dijo que teníamos que revisar las cámaras de seguridad que habíamos instalado alrededor de la casa. Todos corrimos al pequeño monitor conectado a las cámaras. Mi papá rebobinó la grabación hasta el momento en que bajé a buscar agua. Al principio, todo parecía normal. La cámara de la puerta principal no mostraba nada más que la nieve que caía. La cámara del patio trasero era igual. Pero cuando mi papá cambió a la cámara de la cocina, todos nos quedamos helados. La grabación me mostraba entrando a la cocina, encendiendo la luz y tomando un vaso de agua. Pero en la esquina de la pantalla, cerca de la puerta que conducía al comedor, había movimiento. Un hombre. Era alto y delgado, vestía ropa oscura y estaba de pie, perfectamente quieto, medio oculto por el marco de la puerta. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, y me estaba observando. Observándome todo el tiempo que estuve en la cocina. No lo noté en absoluto. Mi mamá jadeó, cubriéndose la boca. Mi papá maldijo por lo bajo. Rebobinamos la grabación una y otra vez, tratando de distinguir la cara del hombre, pero estaba demasiado borrosa. La cámara no era lo suficientemente buena para captar ningún detalle. El hombre debió escabullirse mientras yo volvía arriba. Tal vez ese fue el clic que escuché, la puerta abriéndose y cerrándose. Llamamos a la policía inmediatamente, pero cuando llegaron, no pudieron hacer mucho. Los oficiales revisaron la grabación y dijeron que no era lo suficientemente clara como para identificar al intruso. Siguieron las huellas afuera, pero la tormenta de nieve había vuelto a empezar, cubriendo las huellas. La policía nos dijo que tuviéramos más cuidado, que cerráramos todas las puertas y ventanas y que mejoráramos nuestra seguridad. Pero eso fue todo. Sin pistas, sin respuestas. Durante semanas después de eso, no pude dejar de pensar en el hombre de la grabación. ¿Cuánto tiempo había estado en nuestra casa? ¿Me vio bajar las escaleras? ¿Qué habría pasado si lo hubiera notado? Era diciembre en Minnesota, y el mundo fuera de mi ventana estaba cubierto de nieve, casi 30 centímetros de espesor. Todo se sentía tan silencioso, como si la nieve hubiera amortiguado todo el vecindario. Mis padres estaban en un bar esa noche,
y mi hermano estaba en casa de un amigo. Tenía la casa para mí sola, lo cual no me molestaba mucho. Me gustaba la paz. Estaba en la sala, acurrucada en el sofá con una manta, viendo algún programa en la televisión. El resplandor de la pantalla iluminaba la habitación mientras el resto de la casa permanecía a oscuras. Recuerdo el reloj de la pared haciendo tic-tac constantemente, marcando el paso del tiempo. Acababa de terminar una bolsa de papas fritas cuando lo escuché, un leve sonido de golpes. Venía del sótano. Al principio pensé que tal vez eran solo las viejas tuberías. Nuestra casa era vieja y tenía su cuota de ruidos extraños, especialmente en invierno. Pero esto no sonaba como los crujidos o gemidos habituales. Era deliberado, suave, pero constante. La curiosidad me pudo, así que me levanté, envolviéndome la manta alrededor de los hombros como una capa, y me dirigí hacia la puerta del sótano. El piso se sentía frío bajo mis calcetines, y el aire parecía volverse más pesado cuando alcancé la manija. Abrí la puerta, encendí el interruptor de la luz y miré por las escaleras. La luz parpadeó por un momento antes de estabilizarse, proyectando largas sombras en las paredes. Bajé las escaleras lentamente, cada escalón crujiendo bajo mi peso. Cuando llegué al fondo, miré a mi alrededor. El sótano olía ligeramente a polvo y cartón viejo. Todo se veía exactamente como debía verse. Cajas cuidadosamente apiladas en las esquinas, un viejo escritorio cubierto de papeles y algunos contenedores de plástico cerca de la pared del fondo. Nada parecía fuera de lugar. Caminé alrededor, revisando las pequeñas ventanas en busca de cualquier señal de movimiento o una corriente de aire que pudiera haber causado el ruido. Nada, solo quietud. Encogiéndome de hombros, pensé que probablemente era mi imaginación jugándome una mala pasada, o tal vez la nieve moviéndose contra la casa. Subí las escaleras, cerré la puerta del sótano y volví al sofá. 5 minutos después, justo cuando comenzaba a relajarme, lo escuché. Un fuerte estruendo desde el sótano, seguido de lo que sonó como una puerta abriéndose de golpe. Mi corazón se aceleró mientras me sentaba, mirando la puerta del sótano. Esta vez, no era algo que pudiera ignorar. El sonido fue agudo y claro, como si algo pesado hubiera sido derribado. Dudé un momento antes de ponerme de pie. La casa de repente se sintió demasiado silenciosa, y las sombras en las esquinas parecían más oscuras que antes. Mis manos se sentían frías y húmedas mientras caminaba de regreso a la puerta del sótano. Mi mente se aceleró con las posibilidades. Tal vez mi hermano había llegado a casa temprano sin decírmelo. Tal vez estaba tratando de asustarme como una broma. Llamé su nombre mientras abría la puerta, mi voz temblorosa. «Guillermo, ¿eres tú?» Silencio. Lo llamé de nuevo, más fuerte esta vez, pero la única respuesta fue el débil zumbido de la luz del sótano. Tragué saliva y comencé a bajar las escaleras. El aire se sentía más frío ahora, y la luz del sótano parpadeó de nuevo cuando llegué al fondo. Lo que vi me revolvió el estómago. Los cajones del escritorio estaban abiertos y los papeles estaban esparcidos por el suelo. Las cajas que habían estado cuidadosamente apiladas ahora estaban volcadas, su contenido derramándose. Los contenedores de plástico cerca de la pared también habían sido derribados, sus tapas a unos metros de distancia. Parecía que alguien había estado buscando algo. Pero la peor parte era la puerta trasera. Estaba abierta de par en par, el vidrio empañado por el aire helado que entraba. La nieve había entrado, formando una fina capa en el suelo cerca del marco de la puerta. Y allí, conduciendo al patio trasero, había huellas. Eran profundas, claras y frescas, desapareciendo en la noche nevada. Me quedé paralizada por un momento, mis pensamientos dando vueltas. Alguien había estado en mi casa. Alguien había estado en mi sótano mientras yo estaba justo un piso arriba, ajena. La idea me puso la piel de gallina. Corrí hacia la puerta y la cerré de golpe, asegurándola lo más rápido que pude. Mis dedos tantearon mi teléfono mientras llamaba a mis padres. Mi mamá contestó, y traté de explicar lo que pasó, mi voz temblorosa. Me dijo que me quedara quieta, que estaban de camino a casa.
Cuando llegaron, mi papá agarró una linterna y salió para seguir las huellas. Mi mamá se quedó conmigo, su mano en mi hombro, tratando de mantenerme tranquila. Las botas de mi papá crujían en la nieve mientras se movía por el patio, siguiendo las huellas sobre la cerca y hacia la carretera detrás de nuestra casa. Regresó unos minutos después, negando con la cabeza. Las huellas se detienen en la carretera detrás de nuestra casa, quienquiera que haya sido probablemente se subió a un auto y se fue. La policía llegó poco después. Caminaron por el sótano, tomando notas y buscando cualquier señal de entrada forzada, pero no había ninguna. La puerta no había sido forzada, había sido abierta. Mi papá juró que la había cerrado antes, pero tal vez no se había cerrado correctamente. Los oficiales nos dijeron que podría haber sido un robo al azar, alguien eligiendo nuestra casa porque parecía vacía. Pero una parte de mí se preguntaba si era más que eso. La forma en que todo había sido revisado tan cuidadosamente lo hacía sentir personal, como si quienquiera que fuera hubiera estado buscando algo específico. Esperamos que hayan disfrutado de estas historias reales de terror en el reparto de comida. Si tienen sus propias historias espeluznantes o aterradoras, nos encantaría escucharlas. Pueden enviárnoslas, y quién sabe, su historia podría aparecer en nuestro próximo episodio. Cuídense y mantengan las luces encendidas.